Atención, Estados Unidos frente a costas de Venezuela está adelantando en este momento una operación para confiscar un buque petrolero que tiene bandera rusa, que está lleno de petróleo venezolano. Desde Washington, Juan Camilo. Néstor, recordarán ustedes y los oyentes hace algunas semanas cuando se habló de un tercer buque petrolero, Vela 1, el Vela 1 que estaba llegando a territorio venezolano y que las autoridades de los Estados Unidos, que la Guardia Costera, así como también fuerzas militares desplegadas allí en el Mar Caribe, trataron de incautarlo, pero iniciaron una persecución que duró semanas, hasta el día de hoy continúa. El buque dio media vuelta, no llegó a Venezuela, no va cargado de petróleo, el buque iba a cargar petróleo en territorio venezolano y se produjo durante varias semanas lo que parecía una dinámica de gato y ratón, si se quiere. El buque, de hecho, ya no se encontraba en aguas del Mar Caribe, sino que estaba aproximándose a territorio europeo, pero en todo momento las tropas estadounidenses y la Guardia Costera lo estuvieron persiguiendo. ¿Qué es lo que está sucediendo en estos momentos según lo que ha trascendido y lo que están reportando, por ejemplo, agencias como Reuters? Que ya Estados Unidos habría tomado la determinación de incautar formalmente esta embarcación sancionada por los Estados Unidos y que el desarrollo de los hechos en torno a ella han sido bastante particulares, porque venía desplazándose con una bandera que no era válida. Cuando se dio cuenta que autoridades de los Estados Unidos lo iban a incautar, dio media vuelta y se regresaba entonces a territorio europeo. Lo que hicieron la tripulación a bordo del Vela 1 es que le pintaron una bandera de Rusia. Parece de película, pero sí, así fue. En pleno movimiento le pintaron una bandera de Rusia al buque, y lo que sucedió posteriormente es que autoridades rusas se comunicaron directamente con los Estados Unidos para decirles que no incautaran ese buque. Adicionalmente, también ha habido reportes en las últimas horas de que un buque ruso se desplaza para escoltar al Vela 1, pero antes de que se produzca la llegada de ese buque ruso, lo que se está produciendo, al parecer, es que ya habría ocurrido o estaría ocurriendo en estos momentos la incautación de esta embarcación por parte de tropas estadounidenses para ser puesto a disposición de los Estados Unidos. Parece que aquí la dinámica en la que está funcionando es que si entra a mi región, es nuestro, y si está sancionado, es nuestro. Esa parece ser la dinámica que está poniendo en ejecución los Estados Unidos, pues porque no tuvo en cuenta ni los llamados de Rusia que no incautaran el buque, ni tampoco la salida de esa embarcación desde Rusia para tratar de escoltar a este buque petrolero, el Vela 1, Néstor. Ahora, Juan Camilo, pasamos de los operativos, de los bombardeos a lanchitas con cocaína, a estos operativos contra buques llenos de petróleo, ¿no? Sí, ya han sido tres tanqueros, el Skipper, uno posterior que fue el Century y el Vela 1, que recordemos, el Vela 1 ya desde hace algunas semanas habíamos reportado que estaban tratando de incautarlo, pero entonces inició esta persecución que parece está finalizando el día de hoy. Sí, Juan Camilo, desde Washington, en Caracas, Santiago, ¿alguna pista de cuánto petróleo está en juego en este petrolero ruso? No, Néstor, no hay ninguna pista hasta ahora. Lo que te puedo comentar es que desde junio del 2024 está en la lista de sancionados de este buque, el Vela 1, que le renombraron ahora por Marinera, es el nuevo nombre, desde junio de 2024. La información es cruzada porque se pensó en un momento que este buque venía a dejar nafta, que es parte de los acuerdos entre Rusia y Venezuela, y luego se llevaba petróleo, pero no terminó de llegar a la costa. Por lo cual no hay información exacta si realmente tiene o no tiene petróleo, o tiene en este caso nafta que iba a dejar en puertos venezolanos. Pero lo que sí es seguro es que desde junio del 2024 está en la lista de sancionados de este buque, y sería ya el tercero, como nos dice Juan Camilo, pues que sería incautado por Estados Unidos y que guarda relación con PDVSA y con el gobierno venezolano. Sí. Si no llevaba petróleo ruso, si estaba llegando a puerto, ¿cuál es la intención de Estados Unidos de quedarse con el tanquero, Santiago? Bueno, lo que pasa es que es un buque que está en la lista de sancionados, Néstor. Entonces ya era un anuncio que ya tenía el gobierno de Estados Unidos de que estaba pues tomando control de buques sancionados. Recordemos que son más de 10 buques los que están en esa lista de sancionados, y uno era esto, y por eso lo están abordando, más allá del contenido que tenga o no, si es o no petróleo. Además, luego de escuchar a Donald Trump diciendo que tiene un acuerdo con Venezuela de 30 millones de barriles, parecerá que no haría falta, entre comillas, tener más petróleo, pero sí lo que quieren es quedarse con el buque que está sancionado como tal, la infraestructura, el buque como tal, tenga o no tenga petróleo o nafta, en este caso también podría ser. Lo que intentan es tenerlo porque está en lista de sancionados, son más de 10, y este buque específicamente, el Vela 1, desde junio del 2024.
Nafta es gasolina para nosotros. Santiago, gracias. 8 de la mañana, 5 minutos. Y a propósito de Venezuela, está esta mañana en Madrid, en España, el candidato presidencial Iván Cepeda, que es el heredero, el hombre del petrismo con el que el gobierno intenta mantener el poder. Ha hablado por primera vez en declaraciones con la televisión española, hablando de esta nueva batalla por el petróleo, hablando de la transición y hablando de la caída de Maduro en Venezuela. En Madrid, Enrique Rodríguez. Y de las amenazas también al presidente Gustavo Petro. Precisamente en uno de los fragmentos que vamos a escuchar, en este primero, se refiere precisamente a eso, a las amenazas realizadas, proferidas por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Recordemos que Iván Cepeda se encuentra aquí en España. En aproximadamente 2 horas va a tener un encuentro con los medios de comunicación y posteriormente, en la sede del Sindicato Unión General de Trabajadores de Madrid, tendrá un encuentro con la comunidad colombiana. Pero escuchemos este primer fragmento de lo que le decía esta mañana en el programa La Mañana de la 1 de la Televisión Pública Española. Pues nosotros somos una nación soberana. Nuestro presidente, el jefe de nuestro Estado, se respeta, como se respeta también nuestra dignidad como pueblo y como nación. Y eso lo vamos a hacer valer. Ahora, no solamente de manera aislada como una nación, sino que vamos a hacer que los contactos con otros gobiernos de la región, como el gobierno de la presidenta Sheinbaum y también con el gobierno del presidente Lula da Silva, como también con otros gobiernos que acaban de firmar una declaración con relación a lo ocurrido en Venezuela, se convierta en una alianza para precisamente hacer frente a este propósito expansionista, imperialista, hay que decirlo así exactamente, que plantea el gobierno Trump para la región y para el futuro de Latinoamérica. Es relevante ese anuncio que hace a propósito de una alianza, se refiere a esos países como la propia Colombia, como Chile, como México, como Brasil o la propia España, que firmaron ese comunicado este mismo fin de semana a propósito de lo que había pasado en Venezuela. Sin embargo, no ha sustanciado, no ha explicado cómo se traduciría o de qué manera se traduciría esa alianza que propone el candidato Iván Cepeda. En otro momento de la entrevista se refiere a lo que anunciabas al inicio, sobre que esto no es una operación en realidad sobre el narcotráfico, sino que es una operación que tiene que ver con el petróleo, tal y como el propio Donald Trump ha confirmado. Pues aquí ya no estamos simplemente ante discursos, sino ante hechos. El país vecino de Colombia, con el que tenemos una frontera de 2.500 kilómetros, donde habitan millones de compatriotas colombianos, acaba de ser objeto de una intervención militar. Esa intervención está acompañada de una presencia de una muy importante flota de la Marina y de las fuerzas militares estadounidenses, que han venido realizando operaciones militares con el pretexto del narcotráfico, pero ahora ya entendemos, y esto no es una acusación ni una denuncia del gobierno colombiano, sino las palabras del propio presidente Trump, que esa operación no es contra el narcotráfico, sino es por el petróleo. Así lo dijo claramente hace unos días. Así que evidentemente tenemos hechos que nos muestran que no son simplemente intenciones, palabras, deseos, sino que estamos ante realidades muy claras y precisas. Seguramente se referirá a Iván Cepeda, como digo, Néstor, a estos dos temas. Primero, el encuentro con los medios, que tendrá lugar a partir de las 10 de la mañana, hora de Colombia, cuando sean las 4 de la tarde aquí en España, y posteriormente ese encuentro con la comunidad. Por lo que hemos visto en algunas informaciones que ha facilitado la candidatura de Iván Cepeda, va a estar acompañado por la senadora María José Pizarro, que ejerce como jefa de campaña. Estará también en ese encuentro con la prensa y también en el encuentro con la comunidad colombiana, Néstor. Sí, me falta algo de esta declaración de Cepeda, Enrique, porque claro que es un asunto de soberanía, claro que las amenazas de Trump a Colombia, al presidente de Colombia, son inaceptables, claro que es petróleo y no era narcotráfico como nos ha... Todo eso de acuerdo, pero de Maduro, de la caída del dictador Maduro, que era amigote de Cepeda, ¿dice algo? No, habrá que preguntarle esta tarde. Esa es una de las preguntas que seguramente le haremos, es decir, si podemos, y si no, le harán los medios de comunicación, porque, insisto, además va a tener alguna entrevista más. Tiene una entrevista ya cerrada, según hemos podido saber, con algún medio de comunicación español, que se va a grabar esta tarde. Así que, en fin, son las preguntas que quedan por hacer, porque evidentemente su relación, y eso no es ningún secreto, ni forma parte de ninguna información confidencial, su información ha sido cercana con el régimen venezolano, Néstor. Sí, por eso digo, gracias, Enrique, desde España. 8 de la mañana, 10 minutos. Celebrar
Felipe. celebraba Iván Cepeda. Es que descubrir hoy que era por el petróleo, de acuerdo, era por el petróleo.